¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición más de su programa Tertulias. Mi nombre es Sergio Huerta y Mauricio Pérez. Hoy vamos a hablar sobre el caso Alfredo Adame y Carlos Trejo. Así es que vamos a ver sobre la investigación desde cómo empezó este conflicto hasta No, ya, en serio. Bueno, es prácticamente lo mismo, pero de manera más sustancial, digamos, ¿no? En el contexto. Es un tema que ha causado mucha polémica, mucha controversia. Filósofos, eruditos del conocimiento han hecho mucha discusión, mucha opinión, muchas teorías acerca de este tema, y pues ahorita vamos a hablar a ese respecto, ¿no? Bueno, esa cuestión, como la vimos una vez en Facebook, salió una imagen que habla sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, y pues vamos a abordar esta postura estos dos puntos de vista desde las posturas que es Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y Nicolás Maquiavelo, que son los dos exponentes o los que en su momento se exponían, y vamos a ir agregando otros personajes también para la resolución o el desarrollo del tema. Cabe destacar que esta temática es demasiado amplia, es demasiado, como ya mencionaba, controversial. Obviamente no nos sentimos, no nos creemos unos eruditos del conocimiento, pero sin embargo tenemos esta noción de compartirles lo poco mucho que podemos recopilar. Lo poco mucho, lo puntuativo, de manera puntuativa. Vamos a aclarar este tema, ¿no? O sea, vamos a desmenuzarlo, como ya lo decía Mauricio, desde las principales corrientes filosóficas o desde los principales autores hasta, digamos, ejemplificar, ¿no? Básicamente, hasta manera una conclusión personal, ¿no? Y la situación aquí es que tanto nosotros como ustedes opinemos acerca de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que está a nuestro alrededor, ¿no? Se puede decir que es un tema... Pues implica a todos, nos implica a todos. Exactamente, ¿no? Entonces es muy interesante, por ende, pues bienvenidos y a disfrutar de esto. Denle like al video y suscríbanse, no olviden que estamos aquí para compartir información y vamos a recibir de su apoyo para seguir continuando con este proyecto. Yeah. Bueno, ahora nos encontramos con el tema que... con esa rola. Quítala. Ay, disculpe, carnales, es que nosotros somos la producción, somos los directores, somos los ejecutivos, somos lo que movemos todo ese asunto, ¿verdad? Somos la producción, así es que nos hacen falta equipo, por si alguien se quiere apuntar, ahí estamos. Bueno, entonces, en el tema en el que estábamos hace rato, el que comentamos que íbamos a abordar sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, existen esas dos premisas, ¿no? Una que menciona Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que su nombre parece trabalenguas: el hombre es bueno por naturaleza, solamente que la sociedad lo corrompe. Esa es la premisa de Rousseau, y luego existe la premisa de Maquiavelo, que el hombre es malo por naturaleza, al menos que la necesidad los torne buenos. Y bueno, claro, esos dos personajes se plantearon estas dos perspectivas o estas dos visiones sobre del hombre, pero en una circunstancia que le adhieren la naturaleza, si somos buenos o malos, ¿no? Entonces, estos dos personajes hay que recordar que vivieron en contextos pues, de conflictos, guerras, peleas de imperios, peleas de reyes, incluso revoluciones. Bueno, a menos que Rousseau fue uno de los precursores de las ideas de lo que vendrá siendo la revolución francesa. Así es. Sí, lo comentaba Mauricio, estas dos posturas surgen a partir de estos grandes exponentes o grandes clásicos, no solamente de la literatura, sino también, digamos, de la filosofía política o de la filosofía como tal, ¿no? Entonces, partiendo de lo que el ser humano es bueno o es malo, yo pienso que hay que aclarar primeramente, o más bien
retomar a qué nos referimos con bien o a qué nos referimos con mal, que esa es otro problemón, porque pues obviamente hay diversidad de opiniones, obviamente hay diversidad de posturas, pero yo digo que nos podemos ir a lo básico, ¿no? En lo básico, a lo que decían los grandes pensadores griegos como Platón. Sí, ¿no? Por ejemplo, Platón determinaba, o bueno, su opinión era que el bien era una idea suprema y que el mal era a causa de la ignorancia. También tenemos lo que es Aristóteles, que mencionaba sobre que el mal en sí no existe, lo que existe es la ausencia o la falta de bien. Pero ese era de San Agustín, ¿no? San Agustín, sí, San Agustín cierto. de Hipona. Sí, Agustín de Hipona. Entonces, Sócrates también mencionaba sobre el hecho de que el hombre tenía acciones buenas y que estas acciones tenían que derivar en un bienestar del hombre, tenía que procurar su bienestar. Entonces, aquí es donde los hombres o los filósofos ven esa idea o esa entidad, ¿no? Lo ven más como una entidad o como un fenómeno también, una fenomenología del bien. Entonces, estos filósofos pues dejaron plantada la semilla del bien. Así es, lo que se retoma aquí es, si el bien, como ya lo explicaba Mauricio, quiere decir que se parte de la idea de generar bienestar al otro o a los hombres en general, ¿qué quiere decir? Que aquello que acciona en forma contraria, evidentemente te llevará al mal. Al mal. Exactamente, pero la idea aquí es saber si esa bondad o esa maldad es característica propia del ser humano, ¿sí? O sea, ¿realmente el hombre nace siendo bueno o realmente el hombre nace siendo malo? Porque no solamente están los griegos o los clásicos filósofos, también ya lo mencionábamos, Maquiavelo, Hobbes, por ejemplo. Estos exponentes decían que el hombre generalmente partía de conceptos egoístas, de que el hombre realmente era malo por naturaleza, ¿no? Ya lo decía Hobbes, el hombre es el propio lobo del hombre. El hombre contra el hombre. El hombre contra el hombre. ¿Qué quiere decir? Pues que el hombre actúa de manera intrínseca y genera esa maldad contra otro hombre. Pero lo que lo hace ser bueno no radica en cuestiones morales para Rousseau, disculpen, ya lo estoy confundiendo, para Hobbes, sino que radica en el hecho de que por conveniencia se debe contribuir a una especie de contrato social o, como él lo mencionaba en su libro, ¿no? El Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Pues no es otra cosa que la figura de un estado moderno, un estado absoluto, se puede decir, donde quien gobierna es el que está dispuesto a generar orden y seguridad a los ciudadanos, ¿no? ¿Para qué? Para mantenerse esos ciudadanos de manera, se puede decir, si no armónica, al menos de manera estable, ¿sí? Control, al menos de dotarlos de un cierto control y garantizarle así su seguridad. Fíjate, hay otra de las cosas que sí sería bueno aclarar sobre lo que habla son buenos o malos por naturaleza. Hay que entender cuál es ese estado de naturaleza, ¿no? En el cual el hombre no tiene cuestiones morales, no tiene principios o al menos una normatividad sobre la cual rija su conducta. Es el hombre, por decirlo de alguna manera, en su estado primitivo, el hombre libre, el hombre que solamente se puede determinar su conducta a partir de lo que el otro le puede permitir sobre sí mismo, ¿no? O sea, estamos hablando ¿sabes qué? Yo puedo agredirte, pero tú tienes la habilidad o cualidad de defenderte, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el estado natural. No hay una normatividad, no hay reglas, no hay leyes, no hay algo que rija la sociedad. Exactamente, ese es el estado natural de Hobbes. Él lo mencionaba precisamente en ese libro de Leviatán. Lo que dice Mauricio es cierto, o sea, como el hombre, como ya se ve a su semejante como un igual, va a entrar de un momento a otro en una disputa, en una discordia. ¿Y esto qué genera? Violencia. ¿Y de la violencia qué surge?
más violencia y la muerte, ¿no? Así es. Y a partir de la muerte, o el miedo a la muerte, decía también este filósofo, que el hombre va generando una especie de conciencia, por así decirlo, y entonces decide crear o cederle a una entidad parte de sus derechos o parte de su libertad para garantizar la seguridad y que estos hombres, ya con esa entidad, y no solamente es cualquier entidad, cabe destacar que esa entidad a la que se refiere Hobbes es una entidad que puede utilizar de manera legítima la violencia contra aquel que esté intentando corromper la misma entidad que ya fue creada. ¿Sí me explico? De hecho, si nos fijamos en estos tres personajes, Rousseau, Maquiavelo y Hobbes, estos personajes pues tienden o manejan su información, o lo que exponen es una forma de gobierno, lo que tratan es de manifestar una forma de gobierno o estructuras políticas, o ya picó. Tiende a haber una forma de gobierno en las cuales pues ya va a generar la estructura del Estado, le da la identidad al soberano, el ciudadano y todo eso. Y eso pues me imagino que más adelante lo deberíamos de abordar desde un aspecto un poco más político, ¿no? Exactamente. Entonces, retomando, ahora sí, yéndonos un poquito más para atrás sobre lo que es estas dos posturas. Bueno, el contexto de lo que vendrá siendo Rousseau en su frase "el hombre es bueno por naturaleza, solamente que la sociedad lo corrompe", que viene en el libro de Emilio, en ese libro que menciona Rousseau sobre la educación, en la cual el ser humano debe tener agregado el elemento naturaleza. En aquel entonces se hablaba de naturaleza, no se hablaba de medio ambiente y ecología, sino la naturaleza como tal, porque lo hacía retomar a su estado primigenio, en el cual se encontraba en ese estado de que no buscaba o no generaba egoísmos, no generaba envidia, no generaba discordias, no había algo que lo hacía confrontarse con su prójimo. Ahora, en lo que menciona, hay otra parte de pensamiento de Rousseau que dice que el ser humano, cuando ya encuentra o se encuentra dentro de ese estado de sociedad, lo que vuelve se enfocan en el progreso material y no en el progreso moral. ¿Por qué? Porque entonces cuando despiertan sus formas egoístas del humano que todos tenemos, lo que procura tener o obtener es lo que es la fortuna, la riqueza, el grado, el rango, todos esos conceptos o todas esas cosas que socialmente son tangibles, y lo que le da le damos validez, y es por lo que la gente estaría dispuesta a enfrentarse, y por lo tanto tendría un resultado, una sociedad falsa, en lugar de enfocarse a la cuestión del ser, que es lo que también una de los filósofos mencionaban, que el bien es una cuestión inherente del ser. Exactamente. Entonces, retomando estas dos posturas, si se fijan o si están escuchándonos, por un lado está Rousseau diciendo, ¿sabes qué? El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo está corrompiendo, la sociedad hace que el hombre empiece a tener esta competitividad, ¿no? Por así decirlo. Y por el otro lado está Hobbes diciendo, ¿sabes qué? El hombre desde que nace es malo, desde que nace es un pequeño lobo que en la primera oportunidad se va a devorar a su hermano o a su otro semejante. Entonces, esa es la cuestión que ahora nos trae aquí. Un humano o un pequeño ser donde se le quita toda esta normatividad, se le quitan las instituciones, se le quita el Estado. Imaginemos cómo actúa, cómo se podría comportar ante esta situación. Es decir, cuando ya se convierte meramente en un espacio o en un entorno de naturaleza, se puede decir, ¿no? O sea, cuando ya no está dotado de estos controles que pueden, en todo caso, la novela del Señor de las Moscas, ¿no? Lo que comentabas. Sí, lo que mencionábamos, sobre cuando los niños carecen de la autoridad de un adulto y todas las consecuencias que vienen a través de eso, ¿no? Pero también la película esta muy famosa, La Purga, también considera algo similar. Por ejemplo, cómo es que
una vez al año, ¿no? Es lo que la película establece. La sociedad establece ese día para generar esas condiciones, ¿no? Donde carece totalmente de justicia, de leyes, de normas. ¿Para qué? Pues para hacer lo que les plazca. Y lo que les place es que la violencia, ¿no? Y si lo vemos entre líneas, pareciera que lo que nos tratan de entender o lo que nos tratan de exponer, de mostrar, es cómo el ser humano realmente tiene esos instintos malvados, perversos, dentro de sí mismo y necesita, al menos en esta película, un día para desahogar esos instintos, ¿no? De hecho, esa película pareciera que es la total manifestación de lo que es la premisa de Hobbes, ¿no? Que el hombre es malo por naturaleza, solamente que hasta que se encuentra con diques sociales. Los diques sociales pues son todas esas normas o reglas o leyes que rigen su conducta y que evitan que el ser humano se enfrente a a otro hombre, ¿no? Que es la guerra, digo, el hombre contra el hombre, ¿no? Exacto. Entonces aparece esa premisa como anillo al dedo en esa película, y hay varias formas. Hay otra película que me recuerda mucho sobre esta situación, y se llama la película El Experimento, que está basada justamente en un experimento real. Sí. La única cuestión que en la película lo plantearon como en 3 semanas, el desarrollo de todo este conflicto que, bueno, para ponerlos en contexto de esta idea es agarrar, el experimento consistía en tomar personas y dividirla en dos. Unas iban a ser los reos y las otras iban a ser pues los carceleros, los policías. Sí, los que iban a ser los verdugos y todo eso. Y creo que en minoría estaban los carceleros. En este experimento pues les dieron toda la autoridad a estas personas que se dedicaban a mantener a las personas encarceladas, incluso hasta que haya castigos, ¿no? Y empezaron desde los castigos más pequeños: no vas a comer, no vas a salir de tu celda y todo eso. Entonces, en la vida real sucedió en 1 semana. La película habla de 3 semanas, pero en la vida real sucedió en menos tiempo. Entonces, ahí fue el conflicto en el que dijeron, bueno, sí aguantamos, pero aquí se despertaron los instintos de los hombres, tanto como el hombre sumiso que se enfrentó ante la barbaridad del hombre que oprimía, o el hombre salvaje, y pues hubo esos choques hasta que pues se terminó el experimento, porque una persona falleció, ¿verdad?, en ese experimento. Entonces nos regresa de nuevo a la misma premisa o a la misma cuestión: si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. Así es. Ese experimento fue muy controversial y, pues, como ya lo comentaba Mauricio, pareciera que los instintos de violencia están dentro de cada ser humano, solamente que pueden exponerse o pueden controlarse siempre y cuando exista o carezca una autoridad. Así es. Esa es digamos que la idea central, ¿no?, de esto. Ahora, por otra parte, quienes expresan y dicen que el hombre es bueno por naturaleza, desde las ideas de los grandes filósofos, ¿no?, que el hombre tiende a ser virtuoso, que el hombre debe de serlo así, o también como Rousseau, ¿no?, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero pues que la sociedad misma lo corrompe. Pero también San Agustín de Hipona también mencionaba que realmente no existe la maldad, simplemente existe el bien, y lo que mencionamos como mal es simplemente la carencia del propio bien. La ausencia de bien. Entonces, de hecho, hasta esa idea de San Agustín viene expresada en un video que anda también incluso por las redes sociales, pero creo que hace referencia a Albert Einstein cuando era niño, que su profesor les hacía la cuestión: si Dios hizo al hombre y el hombre es malo, entonces el Dios que se tiene debe ser un Dios malvado, ¿no? Entonces
Albert Einstein lo que comenta o le hace la cuestión o le dice o le objeta más bien, no le dice, maestro, no existe la maldad, y le pregunta, ¿usted sabe que existe la oscuridad? Pues lo que hace de forma burlesca el profesor es decir, claro, pues todos vemos la oscuridad o al menos presenciamos la oscuridad cuando apagamos la luz. Y dice Albert Einstein, no, realmente no, lo que existe es ausencia de luz. ¿Por qué? Porque la luz sí se puede medir, sí se puede observar y es medible, ¿no? Así es. Y ya pues entonces se queda pensativo el profesor y de nuevo vuelve a poner otro ejemplo Albert Einstein, existe el frío y pues de nuevo el profesor menciona, claro, pues quién no lo ha sentido, ¿no? Y dice, bueno, realmente lo que se manifieste no es el frío, sino es la ausencia de temperatura. Entonces con esos ejemplos también se nos viene viene a la mente o clarifica o pone de ejemplo lo que mencionaba San Agustín, de que el mal no existe, solamente es la ausencia del bien. Entonces regresamos de nuevo y ahora sí nos topamos con esta cuestión y la abordamos hasta en cuestiones hasta personales, ¿no? En que decimos, bueno, si es o no es. Entonces aquí entra una duda muy intrigosa que desde antes de hacer este tema o cuando lo estábamos realizando, pues empezamos a tomar muchos puntos de vista en los cuales pues sí nos enfrascamos en una plática muy densa. Muy densa. Y bueno, continuando con lo que estamos explicando, conforme a lo que decían que la maldad no existe, simplemente es la carencia del bien, pero realmente la maldad también se puede medir. ¿Sí me explico? ¿Cómo? O sea, se puede medir, por ejemplo, en las guerras. ¿Cuántos millones de personas no murieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántas personas no murieron en la Segunda Guerra Mundial? Podemos también contabilizar las víctimas, por ejemplo, de los tiroteos que ha habido en Estados Unidos, las muertes que ha ocasionado un dictador africano, por ejemplo, los genocidios. Eso también se puede medir. La maldad, la bondad obviamente también se puede medir. Entonces, pero aquí van algo más esencial que los efectos, ¿no? Aquí es más causal, nuestra observancia es más causal que un efecto. Entonces nosotros vemos también los resultados de la maldad, pues desagradables que son. Entonces aquí la esencia de esa causa, cuál es el origen y si radica realmente en el hombre o solamente es la ausencia de esta. Y bueno, no sé, hasta mi punto de vista, quisiera exponerla, mi punto de vista, o al menos dentro de la misma punto de vista que hemos concluido, como se los comentaba incluso antes de hacer estos videos, o este video, es el hecho de que los humanos somos más propensos a ejercer acciones malas, pero podemos tener la cualidad o la opción de generar bienestar a los demás. Entonces, ¿cómo radica todo? ¿Dónde radica el hombre es más propenso, ¿no? Entonces, me enfocaría más en cuestiones más apegadas a lo que vendrá siendo a la cuestión de la neurociencia, ¿no? El hombre tiene en nuestro cerebro pues el instinto de conservación, tiene lo que vendrá siendo esa cualidad de ser violento. Incluso hay varias cosas que se encuentran físicamente dentro de nuestro cerebro que procuran que el humano se enfrente a otro humano, y por muchas causas, ya sea la alimentación, incluso la reproducción, que también existe en los humanos. Recordemos que tenemos mucho de lo animalesco, ¿no? Entonces, si eso radica físicamente en nosotros mismos, ¿dónde está el bien? Esa cosa del bien
yo lo ubicaría en un punto en el cual se desprendería de toda esa cuestión material y el bien que se ejerce solamente, o sea, llega a abstraer por medio de lo que es el pensamiento, una cualidad pues que distingue al hombre, ¿no? Al humano, que lo distingue, que es el pensamiento, que es lo que nos hace meramente humanos, ¿no? Entonces, ese pensamiento solamente puede ser ejercido a partir del, o esa abstracción puede ser ejercida tanto como por el pensamiento y a partir de eso generar acciones que nos lleven a procurar el bien, ¿no? Obviamente. Y obviamente este tema, pues como les decía al inicio, es un tema bastante denso, es un tema muy amplio. Ya lo dice Mauricio, ya opinó su propio punto de vista, ¿no? Todo el mundo tenemos un propio punto de vista. Me gustaría que ustedes también, de donde se encuentren, pues nos pudieran compartir esa opinión. Mauricio ya opinaba, ¿no?, acerca de lo que estamos exponiendo aquí, y en mi punto de vista personal considero que el hombre no es la cuestión de si es bueno o si es malo. Para mí la cuestión radica principalmente en el estado de naturaleza, es decir, si ese estado de naturaleza tiene que ser homólogo para todos, o si ese estado de naturaleza, desde mi punto de vista, es un estado diversificado. ¿Sí me explico? Para mí el estado de naturaleza es un estado cambiante, es un estado evolutivo, es un estado donde no da los mismos resultados, no se puede cuantificar, ni se puede cualificar, puede ser que sí, en términos cualitativos, pero en términos cuantitativos es impredecible. Vaya, a lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el estado natural del ser humano, un humano puede comportarse bien o mal, teniendo instituciones buenas o teniendo educación buena. Tanto puede comportarse bien aún teniendo instituciones o en un entorno Favorable. sí, un poco favorable, ¿no? Es decir, entonces para mí el estado natural es cambiante para todos. Entonces desde ahí entonces ya empieza a radicar la teoría esta sobre si es bueno o si es malo. Para mí el ser humano es así, es impredecible, habita en un estado de naturaleza que está cambiando todo el tiempo. Nuestro estado de naturaleza no es lo mismo con Mauricio como conmigo, ni con cada uno de ustedes. Para mí el hombre puede comportarse tanto de manera buena como de manera mala. Tenemos esos dos rasgos innatos ya en nuestra persona. Solamente lo que nos distingue o lo que nos diversifica es precisamente ese estado natural. Entonces ya sería más bien consecuencia de lo que opinen los otros de mí, si me estoy comportando bien o mal, o ya serán las consecuencias de mis propias decisiones, si estoy haciendo algo malo o si estoy haciendo algo bueno. En eso yo es lo que puedo concluir al respecto de este tema. Bueno, pues igual, todas las opiniones, así como lo que comentábamos, estaríamos entrando en una cuestión incluso relativa ya de muchos puntos de vista. Así es. Y bueno, aquí en este caso pues nos gustaría también leer sus opiniones, sus comentarios. Comenten si hay algún tema o algún autor que digan, ¿sabes qué? Ese autor dice algo, aborda algo y pues igual sería interesante para nosotros poder luego investigarlo y abordarlo. O sea, hay algún tema en específico de esto o cualquier otro tema que digan, ¿sabes qué? Me gustaría ver que platiquen de esto. Ok, adelante, platicamos, lo estudiamos, lo analizamos y lo investigamos y les traemos un producto sobre lo que ustedes comenten. Y pues bueno, hasta ahorita va a ser todo. Sergio, si tienes algo más que agregar, aparte de que le den like y se suscriban a la página. Así es, pues nada más que agradecer su tiempo, agradecer que compartan este espacio que, como siempre se los hemos dicho, es un espacio donde podemos tener la libertad de opinión, la libertad de reflexión también, y
pues obviamente todos tenemos una distinta opinión y lo que hace este punto o lo que hace este encuentro tan maravilloso es el hecho de generar estos diálogos diversos y contribuir todos a este mundo maravilloso que es el conocimiento. Así es que pues nos vemos hasta el siguiente programa, el siguiente capítulo y esperemos pues seguir contando con ustedes. Saludos fraternos, hasta la próxima.